puntos básicos que nosotros debemos de conocer para tener o elegir el software de facturación ideal. El primero, justamente cuando hablamos de documentos o de facturación, lo más importante es el tema del cumplimiento fiscal. ¿Por qué? Porque sabemos que como empresas, que como contribuyentes, esta parte nos puede traer multas o sanciones a la empresa. Y por supuesto, el tema de los dineros de la empresa, generalmente nunca tenemos vamos a llamarlo un apartado, una partida de esos ingresos pensando en que en algún momento va a llegar una sanción. Sino todo lo contrario, justamente lo que buscamos es tener también una contabilidad sana dentro de la empresa, que eso evidentemente, pues, como contribuyentes no nos haga alguna afectación. También viene otra parte muy importante que ya tiene que ver con la operación. Y en ese sentido, del tema de la operación es que sea un software fácil de usar. Es decir, un software que no sea engorroso, que sea intuitivo, que nos permita que el proceso de aprendizaje del software sea muy sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces, generalmente, quien se encarga de la facturación dentro de la empresa no es justamente a veces la persona, el encargado o el dueño del negocio. En algunos casos sí. Sin embargo, en algunos otros casos, quien se encarga de la facturación tiene muchas otras actividades que justamente lo que más le ayudaría es tener un software que pueda, primero, aprender a utilizar de manera rápida y segundo, que también le ayude a facilitar el trabajo que tiene día a día, evitando pues invertir demasiadas horas en momentos de captura o talacha, como lo conocemos normalmente. Otro punto que tiene que ver con el tema de los ingresos, con el tema de la inversión que nosotros hacemos a través de un software, es que nuestro software, el timbrado, no represente una inversión adicional. Es decir, que el software que yo estoy adquiriendo ya tenga el volumen adecuado de timbres para mi operación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente trabajan a través o administran a través del mismo software más de una empresa. Pueden ser 2, 3, N cantidad de empresas. Y en ese sentido, muchas veces en el mercado existen soluciones que te permiten tener cierto número de timbres únicamente o incluso, por ejemplo, que te permiten administrar únicamente cierto número de empresas. Entonces, en ese sentido, dependiendo de tu volumen de facturación, dependiendo de la cantidad de empresas que administras, siempre es importante que puedas identificar algún software que te cubra en esta parte. Y en ese sentido, Compact y Factura Electrónica tiene dos promesas interesantes. La primera es el tema del timbrado ilimitado, es decir, lo que tú inviertes en el software durante 365 días, las facturas, las N facturas que desees emitir, van a poder ser gratuitas. Y también en la parte de que, por otro lado, en el tema del timbrado también te permite administrar hasta 999 empresas. Entonces, ahí empezamos nosotros a optimizar el tema de los costos o la inversión que implica un software de facturación. También otro punto importante es, muy importante, es que el software de facturación no únicamente nos ayude con la emisión del CFDI como tal, sino que también nos permita vigilar o conocer más a detalle nuestro negocio. En ese sentido, pues, que nos pueda arrojar tanto reportes como información para que yo pueda conocer a lo mejor incluso ciertos indicadores de mi empresa, para yo poder identificar si el ciclo del negocio que yo tengo en este momento es sano o incluso también si la información que me está arrojando este sistema es consistente con la realidad de la empresa. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque ya que tienes un software y que el software además te ayuda a automatizar algunos procesos y a facilitarte algunos procesos, también es importante que te ayude con información que te permita tomar decisiones o que te permita conocer el estado actual y el rumbo que tiene el negocio. Esto sin importar, pues, si la empresa es muy pequeña o es una empresa grande o si por ejemplo, el tema de volumen de la facturación. Y otro punto importante también es la generación de reportes. Es decir, esto va muy de la mano con el punto 4, donde es importante conocer el negocio, conocer también a detalle los movimientos de nuestros clientes, incluso los productos que nosotros estamos generando, e incluso un paso más adelante que es parte de esta sesión y que lo vamos a ver en un momento más, el tema de tener unas finanzas sanas.
¿Y a qué nos referimos con el tema de las finanzas sanas? Muchas veces la empresa que más vende no es precisamente la empresa más rentable o no es tampoco la empresa más saludable, porque muchas veces es muy común, nosotros nos hemos encontrado muchas veces que en muchas empresas el tema de la cobranza, digamos, el proceso de venta es claro, es sencillo para los integrantes de la empresa. El tema de la cobranza pareciera que es un tema ajeno. Entonces, el no tener ese retorno o ese flujo de efectivo a veces pone incluso a las empresas en situaciones muy complicadas, que puede ir desde retrasarnos pues con el pago de nuestras obligaciones con los proveedores, etcétera, como también incluso en situaciones todavía más dramáticas, cuando no tenemos ese flujo de efectivo sano, nos ponen complicaciones incluso de atorones con la nómina. En momentos, digo, en cualquier momento siempre es importante el tema de tener finanzas sanas. En momentos como los que estamos viviendo, donde nos encontramos en situaciones atípicas, en ese sentido, es muy, muy importante que nosotros, vigilemos aún más el estado del negocio, los ingresos de la empresa y también algo muy importante, que el sistema que tenemos nos ayude con nuestro ciclo comercial. O sea, desde que empezamos a cotizar y enviarles propuestas a nuestros clientes y prospectos, hasta justamente el punto en el que empezamos a hacer esa recuperación, es decir, la cobranza de los productos que nosotros vendemos. En ese sentido, algo muy importante es que la operación no nos ahogue. Con esto quiero decir que busquemos tener o implementar un ciclo comercial sano, donde el ciclo comercial, digo, habrá pormenores y habrá algunos casos específicos, pero de manera general, pues empieza con la cotización, la venta, la cobranza, y hay un punto adicional muy importante que tiene que ver con el conoce tu negocio. Es decir, conoce perfectamente qué clientes, si te están pagando, el estado de las facturas, si están pagadas, si están pendientes de pagar, etcétera. Eso es muy importante dentro de tener un ciclo comercial sano, que puedas tener esa visibilidad. Y como, vamos a llamarlo así, como bonos, que además tú puedas tener claridad de cuál es el importe que tú tienes cotizado, cuál es el importe que tú tienes en ventas, cuál es el importe que tenemos pendiente de cobro. ¿Para qué? Para que incluso de esta manera, cuando nosotros empezamos a implementar o empezamos a tener visibilidad de cuánto tiempo, el dinero que tenemos pendiente de cobrar en caso de que en tu empresa generen condiciones de crédito, empezamos también, esto nos va a permitir reestructurar algunas cosas dentro de la empresa, como implementar políticas de cobranza, porque también en muchas ocasiones, cuando nosotros damos crédito, no tenemos una política o no tenemos algo que nos avise. De repente le empezamos a vender y de repente en algún momento decimos, no, es que sabes que este cliente ya nos debe demasiado. No sabemos o no implementamos algo que nos permita conocer a lo mejor cuántas facturas nos debe nuestro cliente, o muchas veces lo tenemos en herramientas que son muy útiles, pero que al final del día también van a implicar mucha inversión de tiempo. ¿Cómo qué? Como Excel. Simplemente te vas a identificar que a lo mejor tienes un registro en Excel de las facturas, nos identificamos con el tema del semáforo, en rojo que a lo mejor está vencida, en verde que ya nos la pagaron, y de esta manera pues empezamos a tener como algún tipo de semáforo que lo único que produce es que le inviertas demasiado tiempo. Entonces, estamos en momentos donde es muy importante ser muy efectivos y enfocar nuestro tiempo en cosas que agreguen valor y sobre todo fortalecer las relaciones comerciales con nuestros clientes, porque incluso a veces pasa que a nuestro cliente, nuestros clientes tampoco tienen esa visibilidad de las facturas que nos deben. Entonces, también implica que tu cliente invierta tiempo contigo para empezar a hacer como una revisión de esas facturas y demás. Entonces lo más importante es que podamos consolidar las relaciones con nuestros clientes y que el proceso o la experiencia que él tiene con nosotros dentro de nuestro proceso comercial sea un proceso ágil. Eso justamente va a provocar que nuestro cliente no busque alguna otra alternativa y permanezca con nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente incluso a lo mejor tú te puedes sensibilizar que a lo mejor tienes algunos proveedores de productos o servicios con los que el proceso de venta es muy sencillo, pero el tema del pago, de la cobranza, del envío de facturas, es decir, todo lo operativo, se vuelve demasiado engorroso para ti.
Y eso, a la vuelta de algunas ocasiones, de algunas reincidencias, vamos a llamarlo así, comienza a ser cansado. O sea, comienza a ser cansado el tener que lidiar con esa carga operativa de una administración deficiente. Entonces, si somos empáticos en vamos a poder eh, incluso a lo mejor los importes de facturación que tenemos con él y nos van a facilitar con esto muchas cosas. No sé si hasta aquí tengan algún comentario aquí a Jasmine, a Javier. Me comenta Noel que no se escucha. ¿Me podrían confirmar los demás que me puedan escuchar? Ok. Si me pueden, ¿aún se sigue corriendo? Ok, denme un segundo, por favor, para validar la red a la que estoy conectada. Un segundo. Perfecto. Josué, un favor, ¿me podrías ayudar a tomar modulación? Sonido reactivado. Un segundo y que me puedan ayudar para conectarme nuevamente, por favor. Josué, ¿me podrías ayudar nada más a mantener la sesión abierta? Si no te preocupes, me mantengo aquí en la sesión. Díganme si me escuchan correctamente. Correcto. Entonces vamos a esperar nada más un momentito en lo que Nancy recupera su conexión. De acuerdo. Tengo algunos comentarios. Voy a ir aprovechando este tiempo para el tema de comentarios. Fíjense que por aquí nos preguntaban que, bueno, trataban de conectarse también al curso de nóminas. Recuerden que todos estos cursos, pues tenemos las grabaciones, inclusive tenemos transmisiones. El día de ayer se realizó una transmisión justamente con una fiscalista, la cual nos ayudó a resolver algunos temas, algunas dudas fiscales respecto justamente al tema de nóminas. Entonces, pues también recuerden que este tipo de grabaciones y de material se puede solicitar con su distribuidor y pues bueno, esto se lo podemos hacer llegar por ese medio. Igualmente de esta presentación vamos a tener la grabación en caso de que pues tengan dudas. Pueden solicitar también esta grabación con su distribuidor. Entonces vamos a darnos un momentito en lo que Nancy regresa, en lo que retoma esta presentación. Yo continúo con ustedes por este medio.
De acuerdo, me comentan por aquí que sin ninguna duda por el momento. Ok, vamos a esperar nada más a que entre nuevamente mi compañera Nancy y continuamos con esta presentación. Lo repito nuevamente, vamos a esperar nada más un momentito en lo que se reconecta mi compañera Nancy para continuar con la presentación. Un par de minutos más y continuamos. Hola, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar que me pueden escuchar, por favor? Y si ya no se distorsiona. Nancy, te escucho fuerte y claro. Igual Muchas gracias, José. si nos pueden informar por medio del chat, yo continúo aquí atento a sus dudas. Muchas gracias, Josué. Perfecto. Ahora sí, Parece que de nuevo se corta un poquito tu audio, Nancy. No sé si tú nos escuchas, pero de esto. muchísimas gracias y vamos a continuar con la sesión entonces. Justamente Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Ok, me parece, algunos me están comentando a través del chat que se escucha bien. Muchas gracias, Genaro, que me comentas que sí se escucha correctamente. Gracias, Raúl, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Muchas gracias, Eduardo. Perfecto. Bueno, vamos a, entonces, así es, Genaro, vamos a compartir la presentación, pero de fondo considero lo más importante es justamente este momento, porque en la presentación, pues, estuvimos viendo algunos criterios o lo que te acabo de comentar, y ahorita vamos a ver ya dentro del sistema cómo es que vamos a aplicar justamente cómo podemos implementar ya un proceso comercial sano. Pues muchas gracias por tu apoyo. No, ya retomo la sesión. Y cualquier duda, pues vamos a estar con ustedes conectados a través del chat. José me estará ayudando con sus preguntas. Bien, pues nuevamente, muchas gracias por su comprensión. Vamos a iniciar
Y justamente el tema de poder platicar con ustedes acerca de factura electrónica es que si tú ya actualizas, si tú en este momento ya conoces, si en este momento ya conoces tu sistema de factura electrónica, ya lo vienes utilizando, siempre es muy importante el que tú vayas conociendo las nuevas funcionalidades que tiene, así como también reconocer, es decir, retomar algunas a veces funcionalidades que el sistema tiene, pero que normalmente no utilizamos o que no sabíamos que tenía, y de esa manera podemos nosotros sacarle mayor provecho a una inversión que ya tenemos con nuestro software actual. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a empezar con la parte de las cotizaciones, vamos a generar información que nos permita visualizar la cobranza e incluso lo que te comentaba hace un momentito, empezar a definir políticas de cobranza dentro de la empresa o con nuestros clientes, así como también, por ejemplo, es común que a veces tenemos movimientos o facturas recurrentes dentro de un periodo de tiempo, ya sea a veces a la semana, al mes, etcétera, con algunos clientes que generalmente nos compran lo mismo o incluso, por ejemplo, cuando ya tenemos, a veces necesitamos tener facturas con movimientos similares en un periodo de tiempo. Y de esa manera también podemos facilitarnos esa captura y ya tener los documentos listos para el momento de timbrado. Vamos entonces, continuando con esta parte, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Quiero primero mostrarte cómo es que nosotros podemos tener un control de nuestra cobranza y esta cobranza parte en el sentido que nosotros tenemos o establecemos criterios de crédito para nuestros clientes. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Estos criterios se establecen, por supuesto, a nivel de cliente y para ello me puedo encontrar yo dentro de mi catálogo de clientes. En este caso, te voy a platicar. Yo tengo mi cliente que se llama Lucia Gil y aquí yo puedo visualizar cuáles son los criterios o los datos comerciales para mi proceso de cobranza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los datos generales, en la pestaña 1, vemos los datos generales y en la parte de abajo yo puedo asignar, por ejemplo, una lista de precios. ¿Por qué? Porque a lo mejor los precios que yo tengo de mis productos pueden ser diferentes. En este caso, y el ejemplo más común, es cuando tenemos ventas al mayoreo y ventas al menudeo. Es decir, tengo una diferencia en precios. Yo a mi cliente le puedo establecer ya por default cuál es el precio que yo le voy a cobrar por mis productos. ¿Cuántas listas de precios puedo yo dar de alta dentro del sistema? Puedo dar de alta hasta 10 listas de precios. Yo les puedo incluso nombrar cómo quiero que mi lista de precios se llame. Y en este caso voy a poner mayoreo o menudeo. Este cliente para mí es un cliente de mayoreo, al cual es un cliente al que yo le doy crédito. Y este cliente yo le puedo establecer, por ejemplo, cuál es el límite de crédito que le voy a otorgar. En este caso, yo definí que este cliente tiene una línea de crédito conmigo de 50,000 pesos. También aquí yo voy a definir cuántos son los días de crédito. Estos días de crédito pueden ser de 7 a 15. Generalmente no se dan más días de crédito, pero entiendo eso ya es una definición que tú harás dentro de tu empresa. También algo importante es que yo puedo definir cuál es la cantidad de documentos vencidos que puedo tener con este cliente. ¿Qué quiere decir? La cantidad que yo puedo tener de documentos vencidos para que el mismo sistema me alerte. Es decir, cuando yo llegue al documento 4, que ya esté vencido, es decir, que no haya liquidado mi cliente, el sistema me va a avisar, oye, ¿sabes qué? Este cliente ya has excedido los documentos vencidos y el sistema no me va a permitir facturarle. Esto me va a ayudar a manera de recordatorio. O si, por ejemplo, dentro de la empresa quien se encarga de la cobranza y la facturación es otra persona, también le va a ayudar para poder tener un mejor control. También aquí puedo activar esta casilla que se llama exceder límite de crédito, que me va a ayudar para identificar si puedo o no facturarle a ese cliente excediendo el límite de crédito establecido. Es decir, vamos a pensar que tengo un cliente al que le doy una línea de crédito de 10,000 pesos y en este momento va a realizarme una compra por 15,000. Si yo activo la casilla de exceder límite de crédito, igualmente el sistema me va a mandar una alerta para decirme, has excedido el límite de crédito.
y tampoco me va a permitir emitirles CFDI. Evidentemente esto lo puedo yo cambiar o puedo cambiar estos criterios entrando igual nuevamente al catálogo y modificar esta parte. Pero lo más importante y lo más valioso de esto es que el sistema te avise para que puedas tomar decisiones. Por ejemplo, cuando ya tienes varios documentos vencidos con un cliente, para que tú ya definas si vale la pena que sí le vendas o si es un buen momento también para platicar sobre los documentos vencidos con nuestro cliente. Y esto evidentemente, pues, te decía hace un momentito, lo más importante es que tengamos una comunicación adecuada con nuestros clientes y que podamos fortalecer las relaciones que tenemos con ellos. Entonces, el tener una buena comunicación y nosotros de manera interna tener un buen control siempre nos va a ayudar o va a ser una fortaleza para poder tener relaciones sanas con nuestros clientes. Aquí también puedo ver cuál es el saldo actual que tiene mi cliente. Y cuando yo capturo esta información, cuando yo le asigno la lista de precios, si es que manejo más de una lista de precios o más de un precio para mis productos, cuando yo defino también cuáles son los días de crédito que voy a otorgar, así como la línea de crédito, la cantidad de documentos que voy a permitirle vencidos a mi cliente, en este momento yo estoy generando las políticas de crédito para mis clientes. Entonces, con esto es como yo voy empezando ya a identificar los puntos de control que me interesa tener con mis clientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Incluso a veces si nos pudieran compartir, oye, ¿sabes qué? Sí me es de utilidad, no me es de utilidad, en el sentido que si manejan crédito o no manejan crédito, porque muchas veces estos controles nosotros los únicamente los tenemos en Excel. Y dejamos de aprovechar las características que tiene nuestras aplicaciones y que nos pueden ayudar justamente con este proceso. Muchas gracias, me confirman por aquí que en este momento todo bien. Con esto empezamos ya, digamos que nuestro proceso de cobranza, podemos decir en este momento que nuestro proceso de cobranza empieza no cuando le vendo al cliente y le empiezo a cobrar. Mi proceso de cobranza empieza cuando yo empiezo a definir estos puntos clave para poderle vender a mi cliente y en función a eso, pues, hacer ese proceso de venta y cobranza con él. Voy a cerrar esta parte y vamos a empezar entonces ahora con nuestro módulo de cotizaciones. En esta parte, con nuestro módulo de cotizaciones, lo puedo encontrar aquí en el apartado de movimientos. En movimientos ya tenemos o contamos con una opción que nos permite cotizar. ¿De qué nos ayuda o para qué nos sirve cotizar dentro del sistema? Nos ayuda mucho porque hay ocasiones en las que justamente las cotizaciones las hacemos a través de un Excel o las hacemos a través de otra herramienta, un Excel, un Word, no sé, algún otro medio que tú utilices. En ese sentido, cuando lo haces desde el sistema, pues obviamente ya te ahorra porque ya tienes capturada la información de tus productos o de los servicios que tú manejas dentro de la aplicación y puedes empezar ya con ese proceso. El proceso de generar una cotización es igualito como si tú fueras a facturar. O sea, vamos a llamarla, la forma de captura es exactamente la misma. Sí que necesitas para poder cotizar. Para poder cotizar también tienes dos caminos. Tú podrías, si vamos a pensar que generalmente le mandas cotizaciones a tus clientes sobre los productos que te va a mandar, bueno, aquí te puedes apoyar de seleccionar alguno de los clientes que tienes. El proceso, te decía, es muy similar al de la captura de una factura. Seleccionas al cliente al que le quieres generar esta cotización. Lo selecciono por acá. Y empiezo a generar los productos que yo empiezo a cargar los productos que yo quiero cotizarle. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me dices, oye, ¿sabes qué? Es que puedo hacerlo por cliente o tal vez si generalmente mandas cotizaciones a personas que no son tus clientes, en ocasiones vale la pena, tiene un poquito que ver con el nivel de control que tú quieres.
puedes tener como un campo de un cliente genérico y a través de ese mismo cliente generar las cotizaciones para clientes, para prospectos que aún no son clientes o que no das de alta dentro de tu catálogo. Evidentemente, pues eso tiene algunas restricciones. Cuando das de alta a ese prospecto, la ventaja es que después ese documento lo puedes enviar directo a facturación. Y te voy a mostrar cómo. En este momento voy a seleccionar, no nos compliquemos mucho, voy a seleccionar únicamente un producto. Cierro por acá. Y yo desde aquí también podría enviar el documento, por ejemplo. Yo puedo dar de alta, sabemos que te podemos dar de alta los correos, o sea, un servicio de envío por correo electrónico de nuestras facturas. Lo mismo puede pasar, exactamente lo mismo lo podemos hacer a través de las cotizaciones. En este caso, yo quisiera ver, por ejemplo, si yo quisiera ver aquí el formato, a mí lo que me interesa es, yo aquí lo mandé directo a impresión, pero ya sabes que podrías verlo en un formato amigable, lo podrías enviar por correo, dependiendo lo que para ti sea más sencillo en este proceso de cotización. Pero el tema de la captura de la cotización, el valor agregado que te puedo ofrecer es que aquí vemos otro apartado. Como ves, el tema de la cotización es aprovechar el catálogo de clientes que tienes, aprovechar el catálogo de productos que tienes para generar más fácil una propuesta para tus clientes. Aquí también la gran ventaja es que te permite convertir los documentos. ¿Qué quiere decir? Que desde mi cotización yo puedo mandarlo directamente a facturación. ¿Cómo tengo un control de mis cotizaciones? Voy en este momento a cerrar esta cotización y me puedo ir justamente al apartado de las vistas. ¿Cómo llego a la vista? Cuando entro aquí a movimientos, cotizaciones, y desde aquí yo puedo ver cuántas cotizaciones son las que tengo listas. Aquí también esto nos sirve como punto de control, por ejemplo, cuando alguien más nos apoya con el envío de las cotizaciones a nuestros clientes y nos va a permitir tener ese control de identificar, mira, tenemos 3 cotizaciones. ¿Cómo va avanzando el proceso de compra con las cotizaciones de estos clientes? De esta manera, pues, puedes ir enviando esta información. Nuevamente ingreso a la cotización que yo acabo de enviar y desde aquí yo podría enviarla ya a facturación. Es decir, me voy a ahorrar ahora el proceso de capturar la factura para podérsela enviar a mi cliente. Ya que mi cliente prácticamente me dijo, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con la cotización, yo puedo ingresar aquí. Sabes perfectamente que una cotización a veces no es autorizada la primera, a veces sabes que agrégale productos, quítale productos. Por supuesto, desde el mismo apartado de la cotización tú puedes ingresar y modificar las partidas, aumentarle o restarle partidas. Y lo más importante es que cuando tienes el visto bueno del cliente para proceder a la facturación, en este apartado de cotización tienes un botón que te envía a facturar. Te dice, ¿quieres facturar? Prácticamente te dice que si quieres facturar este documento, dices que quieres aceptar, te comenta cuántos movimientos son y te va a pedir la contraseña para poder justamente hacer el timbrado de esta información y te manda ya este apartado de la factura. O sea, prácticamente con esto estás aprovechando la captura que haces desde el momento de la cotización para posteriormente convertir este documento a una factura. Y más adelante vamos a ver cómo esta misma información se transforma en información que nos permite conocer la cobranza y que también más adelante nos permite conocer cuál es el estado del negocio que tenemos. Entonces, ya que tengo aquí lo que sigue, ya que estoy en mi apartado de captura, yo desde aquí ya puedo timbrar y entregar mi documento. Y puedo ver cómo desde la cotización aproveché la información que ya tengo de mis clientes y de mis productos para poderlo enviar a la factura. Aquí ya tengo como tal mi documento timbrado y que también, como te decía hace un momentito, se puede enviar a través de correo electrónico. Me pregunta, por ejemplo, aquí Genaro Carrillo, ¿cómo puedo yo conocer cuántos timbrados hice al mes? ¿Te refieres como timbrado, Genaro, o te refieres como para conocer cuántas facturas realizaste en el mes? Para comprender tu pregunta, porque si tu pregunta va por el tema de las facturas,
Cuando tú entras aquí a movimientos y eliges el tipo de documento que tú vas a realizar, el movimiento que vas a hacer, por ejemplo, facturas a crédito, facturas de contado, tú desde aquí, esto se llama una vista. Esta vista te permite, es similar como si tuvieras un Excel y ya filtraste por fecha. Tú aquí puedes filtrar por fecha para que tú puedas conocer cuáles de estas, de tu listado de facturas, cuáles corresponden a un periodo de tiempo. Si es esta tu pregunta, aquí aquí está por default porque esta empresa empezó a partir de este año, no han transcurrido otros periodos, pero del 1 de enero del primero de enero al 1 de enero, aquí me parece hasta el 2022, pero si también le pusiera 0101 2021, me va a arrojar los documentos que yo tengo. Ay, pero mira, algo puse mal. Ah. (31/01/2021). Ahora sí, aquí yo estoy validando ya Genaro que del 1 de enero al 31 de enero de este año, este es el total de documentos que yo tengo. Que yo tengo. E incluso, por ejemplo, yo aquí agregué un campo. Estas vistas, algo importante sobre las vistas, es que las vistas las puedes editar. Tú puedes agregar campos que te sean de utilidad conocer. Esos campos, esos campos los podemos agregar desde este apartado donde dice configurar. Cuando yo configuro, yo puedo agregar o sumar campos. Fíjate que un dato para mí importante era conocer cuáles de estos documentos ya están timbrados, porque hay ocasiones en las que vale la pena para nosotros el tener capturada cierta información, que ahorita vamos a ver, eso es algo importante con el tema de los documentos periódicos. Y ya a mí me interesa conocer, agregué el campo del UID para poder identificar que ese documento ya fue timbrado. Aquí me aparecen ceros porque yo los certificados que utilizo para realizar mis pruebas son justamente certificados de prueba, entonces el UID que me aparece van a ser ceros. Pero con este campo de UID yo puedo identificar si ese documento fue timbrado o no. Entonces, cuando nos metemos aquí a la pestaña de configurar, vemos que podemos agregar de diferentes campos. Por ejemplo, cuando queremos ver del documento, podemos agregar la fecha, podemos agregar tal vez la razón social, que es un campo que ya tiene por default. A lo mejor me interesa, no sé, agregar el RFC. Si yo le doy doble clic, en automático me aparece aquí. Voy a darle guardar. Le doy a aceptar. Cierro esta ventanita donde ya ejecuté mi cambio. Y si te das cuenta en mi vista, yo ya puedo visualizar el RFC de mi cliente. Si es que fuera un dato de esa manera, tú puedes agregar información a las vistas para que aquí tengas información rápida sobre tus documentos. Ok. Me pregunta Rubén, los conceptos que se manejan son un poco largos. ¿Se puede detallar el concepto para cotizar? No sé si podrías detallar un poco más tu pregunta. Ok. En este sentido, justamente, ¿qué es lo que les decía? Aquí con esto, lo importante, ahorita andamos un poquito en el tema de las vistas, pero aquí lo más importante es que vayamos conociendo justamente el tema de cómo vamos a ir transformando esta información para que esta información, pues, nos agregue valor. Voy a cerrar aquí
esta parte donde ya vimos, ¿qué vimos hasta ahorita? Lo que hemos visto hasta ahorita es la parte de la cotización, la conversión de documentos, es decir, cómo yo mi cotización ahora la convierto a un documento de factura, y también pudimos ver ahorita en las vistas cómo yo puedo agregar o quitar filtros o información que para mí sea de utilidad para nuestros clientes. Incluso que podemos filtrar por periodos de tiempo para conocer los documentos que tenemos generados en una fecha, en un periodo de tiempo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con esto? Ya que nosotros tenemos justamente generadas nuestras facturas, yo ya tengo aquí algunas facturas a crédito generadas. ¿Se recuerdan de mi cliente Lucia Gil? Que este cliente yo ya le había definido políticas de crédito para este cliente. Ahora es importante que yo conozca cuándo me tiene que pagar o si incluso ya tiene documentos vencidos. Hay un reporte muy valioso dentro de la aplicación que está dentro del módulo de reportes en el apartado clientes y se llama antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel. ¿Esto qué quiere decir? Me va a hacer un listado de los clientes. Yo lo puedo hacer por cliente o por todos mis clientes para yo conocer cuáles documentos ya se encuentran vencidos y cuáles documentos están por vencer. Más allá de la información que nos genera este reporte, lo más importante es la utilidad que nosotros le damos. Es decir, si yo conozco cuáles documentos están por vencer y conozco también cuáles son los documentos que ya están vencidos, a mí también me permite el poder planear tanto el pago de las obligaciones que yo tengo con mis proveedores o alguna otra obligación que tenga que cubrir por parte de la empresa. Y también algo muy importante, me ayuda a planear la cobranza. ¿Qué pasa muchas veces? Si a nosotros como empresa a veces se nos olvida cobrarle al cliente, es muy común que al cliente se le olvide pagarnos. Entonces, de esta manera nosotros vamos fijando el rumbo o planteando un proceso de cobranza para que la cobranza con nuestro cliente sea sana. Entonces, a nuestro cliente de repente le ayuda mucho que le podamos decir cuánto nos debe y que él tenga claridad también sobre las obligaciones que tiene con nosotros. Aquí, en la parte de antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza, lo va a definir por un periodo de tiempo. En este caso está definido por un mes o por la fecha la fecha actual al cierre de ese periodo. Prácticamente tú puedes elegir si quieres generar este informe para un solo cliente o lo quieres generar para diferentes clientes, y le puedes dar aquí. Yo le voy a dar aquí en continuar. Y en este momento yo ya tengo aquí, solamente tengo un cliente que le ofrezco crédito, que es mi cliente Gil Ramos, y voy a encontrarme con dos apartados, con el apartado de saldos vencidos y el apartado de saldos por vencer. ¿Qué voy a encontrar aquí? Algo aquí importante que me dice este reporte es, me lo fracciona en 4 periodos de tiempo. Me dice documentos que son de 0 a 15 días, documentos de 16 a 30 días, documentos de 31 a 45 días y documentos de 46 días o más. En este apartado de saldos vencidos yo puedo ver, ¿qué vería yo aquí? En el primer apartado, ¿cuál es mi total o mi importe total vencido? Es decir, ¿cuánto ya mi cliente se retrasó en pagarme? Ahora, ¿cuántos días lleva de retraso? Es decir, se trata de documentos que son inferiores a 15 días o hasta 15 días de vencimiento, o se trata de documentos que ya tienen de 16 a 30 días y así hasta llegar a los 46 o más días. De esta manera, evidentemente, yo puedo establecer la prioridad con la que voy a realizar mi cobranza. También, la siguiente línea nos habla de cuál es el total que está por vencer. Esto también nos ayuda con respecto a la planeación para nosotros identificar el momento en el que vamos a recordarle a nuestro cliente cuáles son las facturas que tenemos pendientes. En este sentido, yo tengo aquí por vencer 43,200 pesos de parte de este cliente. Con esto también yo me puedo dar cuenta que si mi cliente tiene 50,000 pesos de línea de crédito conmigo, prácticamente él está por llegar al tope, y yo podría decirle, estás prácticamente llegando a tu límite de línea de crédito que tienes con nosotros. Es importante, pues, que nos realices el pago de algunas facturas que están pendientes con nosotros.
Y aquí yo puedo empezar a analizar en cuánto tiempo se van a vencer. Es ahí donde viene justamente la parte que implica el planear cómo va a estar el flujo de efectivo de nuestra empresa. Aquí el ejemplo es únicamente con un cliente, pero podrían ser, no sé, tal vez muchos clientes o 2 o 3 clientes particulares a los que sí les puedas otorgar líneas de crédito. De esta manera, yo puedo vigilar también cuál es la cobranza, cuándo va a vencer y puedo empezar a planear los egresos también de la empresa. Al final, si aquí tengo solamente un cliente, puede aparecer todo el listado de clientes y al final puedo obtener cuál es mi total vencido y también puedo obtener cuál es lo que está mi total por vencer. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Aquí lo que me pregunta Nelly, ¿este reporte se pueden visualizar las facturas? ¿Se pueden visualizar qué facturas son las vencidas? Mira, en este reporte lo que nos va a indicar es los saldos, pero también puedes generar, voy a cerrar esta parte, puedes generar el estado de cuenta de tu cliente. Es muy importante también que la información que nosotros, vamos a llamarlo, la información que nosotros estamos alimentando o vaciando de nuestros documentos sea información fidedigna, porque de esa manera la información que nosotros vamos a obtener de los reportes también va a ser información veraz para la empresa. Me voy a entrar aquí a reportes igual en el apartado de clientes y yo puedo obtener el estado de cuenta de cliente, lo puedo obtener en un formato PDF, lo puedo obtener también a través de un formato en Excel. Si voy aquí a este formato, que es un formato en PDF, aquí seleccioné, por ejemplo, todos los clientes. Yo voy a ver un estado general de todos mis clientes. De mi cliente, por ejemplo, de mi cliente Lucía Gil, yo puedo empezar a ver el vencimiento del documento en este apartado, regresándome a mi ejemplo de Lucía Gil, que es el único cliente que tengo con ese, con políticas de crédito, y yo puedo empezar a ver la factura, el importe y la fecha en la que este documento vence. E incluso, por ejemplo, algo importante, algo valioso también de los reportes que se generan en Conta aquí es que le llamamos que son reportes sensibles, es decir, cuando nos encontramos con estos campos en amarillito, podemos ir al detalle del documento. Perdóname, lo hice muy rápido. Podemos ir al detalle del documento. Puedes encontrártelo de esta forma o en algunas otras aplicaciones vas a ver como el contorno de la celda, la vas a ver en color como verde turquesa, como azul turquesa, perdón. Y de esa manera sabes que si le das doble clic te va a llevar al detalle de esa información. En este caso, por ejemplo, de cliente Lucía Gil, sabemos que la factura 1 vence el 28 de enero y de esta manera, si yo quisiera conocer el detalle de esa factura, le doy doble clic aquí y me va a mandar al documento. De esta manera yo ya tengo el detalle del documento para saber qué fue exactamente lo que le vendí, el producto, el servicio o incluso la cantidad o la unidad en la que yo le esté vendiendo y esté facturando a mi cliente. Entonces, de esa manera te puedes ir apoyando para tener un mejor control de que tienes con tu cliente. Cuando tú sabes cuándo vencen los documentos de nuestros clientes, nos va a permitir también el conocer. Ok, me preguntan por acá. Voy a hacer un ejercicio con uno de los clientes que tengo como de contado, que son en este caso mi cliente Jorge Altamirano y Nancy Torres, que soy mi propio cliente. Me preguntan algo importante, me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy generando mi documento, pero si entendí bien, te sigue apareciendo como si estuviera el saldo pendiente, ¿verdad, Hilda? ¿Es así? Ok. ¿Cómo realizamos esto? Voy a cerrar esta parte. Por eso les decía, cuando tú entras aquí a movimientos y entras al apartado de facturas, hay algo importante que debemos de saber del sistema. Digamos, en un proceso comercial y para el sistema, prácticamente todos los documentos que te creas son como si fueran documentos de crédito, es decir, no te salda la cuenta, no te hace esa actualización. ¿Qué tengo que hacer?
Voy a generar igual una factura. Voy a tomar, en este caso, a mi cliente. Voy a agarrar a mi cliente Jorge. Le vamos a vender a este cliente un banco. Lo cierro. Lo voy a timbrar. Le voy a dar aquí en timbrar y entregar. Y yo aquí ya tengo mi factura. ¿Ok? ¿Qué le vendí a este cliente? Le vendí un Banco Mónaco. ¿Ok? Voy a cerrar y vamos a generar el estado de cuenta de cliente para que vean ahorita cuál es el proceso que yo tengo que realizar. Si yo me voy aquí a reportes y voy a generar el estado de cuenta de cliente, para que sea más visual, voy a agarrar aquí. Okay. Voy a darle aquí continuar y se van a dar cuenta cómo este cliente me aparece con un saldo pendiente. ¿Dónde está? Aquí me aparece ya que este cliente tenemos un saldo en los documentos, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es lo que yo tengo que realizar. Es bien sencillo. Voy a cerrar esta parte. Me regreso aquí al documento, es decir, a la factura que yo ya capturé, que pueden ver es un documento firmado. Yo le voy a dar aquí en pagar documento. En este botón, cuando yo le voy a dar, le doy en pagar documento, aquí tiene que ver mucho con el nivel de detalle que tú desees, porque incluso podrías asignar la cuenta bancaria de tu empresa donde se recibió el dinero y también incluso la cuenta bancaria del cliente, es decir, desde donde lo recibes. Tiene que ver mucho del nivel de detalle que tú quieras. En este caso yo le voy a dar guardar, ya aquí en este momento el total de mi factura son 696 y el total de abonos son 696. Con esto vamos a llamarlo así, matando el saldo. Voy a dar en guardar y salir. Y ahora sí, nuevamente vamos a generar el reporte del estado de cuenta del cliente, de mi estado de cuenta, para que podamos ver que del cliente Jorge ya tengo entonces ahora sí el saldo en ceros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que yo tengo que generar ese pago interno. No necesariamente tiene que ser con algún recibo electrónico de pago, sino yo estoy generando dentro del sistema un documento para saldar esa cuenta y que el sistema me arroje entonces ahora sí el saldo real que tiene mi cliente. ¿Ok? Espero con esto haber contestado tu pregunta. Ahí es muy sencillo, le das desde el documento, desde el documento que quieres dejar en ceros, le das en el botón pagar. ¿Ok? Ahora bien, no sé si, gracias a ti, Hilda. Ahora bien, es importante también, antes de pasar, permítanme hacerles una recomendación. Algo que nos va a ayudar mucho para tener una buena administración y ser más eficientes es que empecemos nosotros a, por ejemplo, definir ciertas características de nuestros clientes. Por ejemplo, sabemos que hay clientes que siempre nos pagan con transferencia, por ejemplo. Rubén, me pregunta Rubén Lara, ¿este movimiento no se duplica en el complemento de pago? Rubén, ahí tendrías, por ejemplo, cuando hablamos de un documento, como cuando hablamos de un documento a crédito y tú le asignas el REP, en ese momento se cancela. Cuando es un documento de un cliente que no le das crédito, que se considera un documento de contado, lo que tendríamos que hacer es ese documento administrativo que es del sistema. Ese documento que yo generé para saldar esa cuenta no es un documento timbrado. Pero el efecto, ya sea que lo hagas con REP o con ese documento de pago administrativo, el efecto es el mismo, es saldar la factura. ¿Ok? Entonces, ahora, es importante o algo que nos ayuda mucho, sobre todo al momento en el que capturamos información de nuestros clientes, es lo siguiente. Tenemos a nuestro cliente, quiero entrar con alguno de nuestros clientes y
Por ejemplo, algo que nos ayuda mucho, asignar, por ejemplo, la cuenta bancaria. De esa manera, cuando yo le asigno una cuenta bancaria por omisión, quiere decir, aunque el cliente me pague de muchas cuentas, quiere decir que a lo mejor cuando yo haga ese documento de pago, va a tomar también la información de a cuál documento, desde qué cuenta me está pagando. Insisto, tiene que ver con el nivel de detalle. También yo puedo asignarle a mi cliente, por ejemplo, lo que les decía hace un momentito, el tema de la lista de precios. Es importante también que yo pueda asignar a mis documentos, a mis clientes, por ejemplo, el cliente que siempre me paga con transferencia, para que yo no tenga que capturar esa información en la factura, yo puedo asignarle una forma de pago por omisión. Aquí en el botón de enviar de emisión y entrega, ay, permítame, no es aquí. Denme un segundo. Es la cuenta bancaria por omisión. Ok, perdónme, es a nivel de documento. Por ejemplo, yo aquí generé un concepto para el recibo electrónico de pago. Recuerden que dentro del sistema ya hay conceptos predefinidos, pero nosotros podemos generar nuevos conceptos. Aquí tengo yo, por ejemplo, un concepto especial para el recibo electrónico de pago, donde yo puedo definirle a ese concepto, por ejemplo, que generalmente yo únicamente, hay empresas que únicamente reciben pagos por transferencia. Entonces, desde ahí yo ya puedo definirle y de esa manera voy a ir ahorrando pasos en mi proceso de captura de los CFDIs. Así ya puedo identificar cuál va a ser mi forma de pago por default. Yo a mi tema de una factura de crédito también le puedo configurar que queda como método de pago en parcialidades y como forma de pago 99. ¿Para qué? Para que de esa manera ya mis documentos también vayan teniendo coherencia con respecto a mis obligaciones que tengo como contribuyente. Entonces, esa parte de ir configurando estas cosas nos van a ahorrar pasos justamente en el momento de captura. Ahora bien, ya casi estamos por finalizar la sesión y hay una parte muy importante que nos va a ayudar. Ya vimos el tema de las cotizaciones, ya vimos la parte del proceso de cómo convertir una cotización o la conversión de documentos, cómo convierto un documento en una factura. Yo incluso, por ejemplo, podría copiar documentos. Me voy igual aquí en movimientos, factura, y resulta que mi cliente, Nancy Torres, va a comprarme exactamente lo mismo. Me va a comprar nuevamente una mesa Arcadia y una mesa Berlín. Como este documento es algo que yo ya en su momento le facturé, yo podría ahorrarme el proceso de captura y en este apartado, dentro de la visualización de la factura, hay un botoncito chiquito que se llama adicionales. Aquí yo puedo darle en copiar documento. ¿Qué quiere decir cuando yo copio el documento? Tal cual, me va a mandar a un nuevo documento sin timbrar con los movimientos de 2 piezas de mesa Arcadia y 8 piezas de la silla Berlín. Aquí incluso a lo mejor yo podría modificar, a lo mejor me pidió lo mismo, pero a lo mejor no me pidió 8 piezas de sillas Berlín, a lo mejor nada más me pidió 4. Yo aquí lo modifico, le doy guarda, cierro y nuevamente ya tengo un documento listo para poder timbrar. Desde aquí yo podría darle timbrar y de esa manera también me estoy ahorrando la captura o inversión de tiempo innecesaria en documentos que ya tengo y que sí tenemos clientes que constantemente o muy frecuente nos compran lo mismo. De esa manera, pues yo también me puedo ahorrar tiempo en mi proceso de facturación. Ahora, en esta parte, también hay otra funcionalidad que puedes encontrar dentro de la aplicación que se llama los movimientos o documentos periódicos. ¿Qué pasa, por ejemplo? A lo mejor ya tenemos una negociación con algún cliente que nos va a comprar cada mes determinados productos. O también funciona mucho para aquellas empresas, para cuando nosotros emitimos recibos de arrendamiento.
De esta manera nosotros podemos ya tener capturada esa información de manera anticipada. Por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de los documentos periódicos? Puedo ahora aquí darle nuevo y generar. Me dice qué tipo de documento vas a generar. Yo en este caso voy a generar una factura a crédito. Voy a agarrar a mi cliente Lucía Gil Ramos. Y de esta manera voy a tener, vamos a llamarlo, ya precapturada toda esta información. Ya con Lucía acordamos, con este cliente, acordamos que ella me va a estar comprando, por ejemplo, 10 periqueras cada mes. Eso fue un acuerdo que ya tuvimos. De esta manera, guardo el movimiento y en este apartado de botón de documento periódico, yo defino por cuánto tiempo. ¿Qué quiere decir? Me dice la fecha inicial, pues por supuesto es la fecha actual. ¿Qué cantidad de documentos voy a generar? Voy a pensar que acordamos que eso va a ser durante 3 meses, es decir, febrero, marzo y abril. Pero en realidad puedo definirlo por diferentes periodos. Puede ser que a lo mejor el acuerdo fue semanal, o puede ser que haya sido quincenal, puede ser que haya sido mensual, o incluso puede ser anual. De esta manera yo lo voy a considerar mensual para mi ejemplo y me va a decir qué cantidad de documentos. Si consideramos que es febrero, marzo y abril, entonces voy a poner que son 3 documentos. Me dice aquí la fecha inicial, puede ser que yo la fecha que me interese sea la fecha de, en realidad mi fecha inicial sea, considerando mi ejemplo, el 1 de febrero del 2021. Creo 3 documentos, voy a dar procesar y si se dan cuenta ya se crearon mis 3 documentos para el 1 de febrero, el 1 de marzo y el 1 de abril. Doy guardar, voy a cerrar. Y si yo me voy al apartado de vistas de mis facturas, voy a ampliar esta parte. Si me voy aquí al apartado de vistas, yo ya tengo creado o capturado mi documento de marzo y de abril para mi cliente Lucía Gil. Y tengo aquí el de febrero. ¿Cómo sé? Yo aquí algo importante cuando yo tengo un documento, pero es que ese documento no está timbrado, obviamente porque el timbrado se realiza sobre la misma fecha. Pero yo tengo capturado este documento, yo agregué en mis vistas el campo de UID para identificar qué documentos tengo timbrados y qué documentos no han sido timbrados. En esta parte yo ya puedo, yo únicamente en el primero de febrero, de marzo y abril, respectivamente, yo únicamente ingreso el documento y lo puedo timbrar. Ojo, si en este momento yo quisiera timbrar un documento de abril, evidentemente el documento no va a estar disponible. Entonces es importante que solamente mencionarte que de esa manera ya tienes capturada esa información de manera previa. Me pregunta Ivonne, ¿la opción de copiar se puede hacer con las facturas de CFDI? No comprendí tu pregunta, Ivonne. Si me pudieras ayudar. Ya con esto, lo que hemos buscado hasta este momento es que puedas tú tener también opciones con respecto a, poder eficientar tu trabajo. Puedes copiar documentos, puedes generar documentos periódicos, puedes convertir documentos, es decir, tu cotización la conviertes también ahora a una factura. Y de esta manera aprovechas el trabajo que tú ya estás realizando en algún momento en un contacto con tu cliente para únicamente ir transformando esa información. Recuerda que hablando de la transformación de información, es importante que sepas que también factura electrónica se puede interfazar con contabilidad, de tal manera que los documentos que tú estás creando dentro de contacto y factura electrónica también los puedes convertir a pólizas ya en un proceso de contabilización. También evitando con esto mucha inversión en procesos de captura. Una factura sabemos que al final del día nos va a dar, nos va a generar una póliza, eso también ya lo podemos generar si es que tengo contadores dentro de la sesión, para que también puedan conocer que sí puede existir, te puedes ahorrar ese proceso de captura, de captura de pólizas.
pudiéndolas generar también desde el sistema de compra y factura electrónica. Ahora bien, voy a cerrar aquí y ya vamos a la última parte porque hablamos de algo también muy importante que es una forma de que nuestro sistema nos agregue valor y tiene que ver con conocer datos o indicadores relevantes de mi empresa. En esta última versión se agrega un módulo que se llama estado del negocio. El estado del negocio, sobre todo, nos va a ayudar para tener visibilidad de cuál es el comportamiento que tiene mi empresa. ¿Qué voy a ver aquí? Yo aquí veo, lo voy viendo por periodos, por 12 periodos, es decir, de enero a diciembre. ¿Y yo qué puedo ver de manera rápida? El estado del negocio me va a decir cuál es mi importe en ventas, es decir, cuánto he vendido, cuánto he facturado, cuál es el importe que yo tengo en cotizaciones, cuáles han sido los cargos del cliente, cuáles son los pagos, cuánto ha sido pagado por los clientes y también cuál es mi saldo por cobrar. Esta información nos ayuda mucho para rápidamente tener ese resumen de información para poder identificar información valiosa, poder decir, oye, ¿cómo vamos en este periodo en ventas? ¿Cómo vamos en este periodo? Pero también además hay otra pestañita aquí dentro del estado del negocio que va a permitir generar o crear indicadores del negocio. Por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa conocer cuánto vendí más que el mes pasado o me interesa saber cuánto vendí más que el año pasado. Esto dependerá pues desde cuándo tenga información en la empresa. Pero, por ejemplo, cuando tú le das doble clic aquí, cuando tú le das clic aquí en el indicador, puedes generar hasta 26 indicadores y en el indicador, por ejemplo, 1, yo le doy doble clic en el importe y ya me aparece la información que yo puedo visualizar. Aquí te puedes decir, ¿qué puedes ver? ¿Qué acumulado puedes ver? El acumulado en cotizaciones, el acumulado en ventas, el acumulado en pagos del cliente, en cargos del cliente, a lo mejor el tema del saldo del cliente, si es lo que me interesa conocer. Voy a ponerle aquí el tema de ventas. Me dice, ¿cómo lo quieres conocer? ¿Lo quieres conocer por periodo o viene también un proceso de comparación? Eso nos ayuda mucho, por ejemplo, si quisiéramos conocer cuánto vendimos más de enero del 2020 y en enero del 2021. Para nosotros ir conociendo si en este mes tuvimos crecimiento, si no tuvimos crecimiento, identificar incluso qué fue lo que no vendimos, si es que manejamos un tipo de producto que sea venta recurrente, el poder tener también un mejor control de nuestros clientes. Te decía al inicio de la sesión que el tema en estos momentos es muy importante tener relaciones sanas con nuestros clientes y también tener un mejor control de los ingresos de la empresa. Siempre es importante, por supuesto, tener un ciclo comercial sano. En momentos como este, donde nos encontramos en una situación diferente, todavía se vuelve más importante tener ese control o ese nivel de detalle de información para nosotros ir conociendo cuál es el rumbo que lleva nuestra empresa. Si nuestra empresa está creciendo, si a lo mejor nuestra empresa está decreciendo y no nos estamos dando cuenta, si estamos vendiendo menos o más que el año pasado, eso nos va a ayudar mucho. Aquí, por ejemplo, le puedes poner año actual versus año anterior. A mí la información que me va a arrojar, aquí yo puedo incluso definir un título. No sé, voy a poner algo arbitrario, Voy a poner año 2020 versus 2021, por ejemplo. No me va a arrojar mayor... Aquí lo que me dice es, oye, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre el 2021, entre el 2020 y el 2021? Como yo no tengo información del 2020, evidentemente únicamente me jala la información que tengo capturada hasta el momento de este año. Cuando tú tienes ya información de años anteriores, entonces sí puedes generar esta información y tú puedes ir generando más indicadores. Esos indicadores son prácticamente a la medida de acuerdo a los criterios que tienes disponibles y que te van a ayudar a ti a tener un mejor control del negocio. Entonces, con esto cumplimos los 5 puntos importantes y muy valiosos que te decía al principio, que tiene que ver con el que tu software sea fácil de usar, que te ayude a generar reportes de valor, que te ayude a conocer tu negocio, que el tema del timbrado no sea o no represente un gasto adicional y, por supuesto, que el software sea una herramienta útil para ti. Entonces, con esto no sé si hasta aquí tengan alguna duda.
Me parece que no. Muchas gracias, Dani. Gracias, Noel. Perfecto. Me preguntan por acá, ¿cómo integro el logotipo de la empresa? Gracias, José Elías. Aquí lo importante es que tú puedas sacarle el mayor provecho. Ahora más que nunca es importante poderle sacar el mayor provecho a las herramientas con las que ya contamos. En este momento tú ya tienes una inversión en un sistema, no lo uses únicamente para la emisión de facturas. Sácale el mayor provecho y que el sistema te ayude y trabaje para ti en un ciclo comercial sano. Me preguntan que cómo agregan el logotipo de la empresa. Déjenme cerrar esta parte. Cuando nosotros nos vamos en configuración, en redefinir empresa, aquí dice asociar logo. Alguien me preguntó, perdóname, se me fueron más comentarios y ya no lo sé. Le das a asociar logo y de esta manera tú jalas o buscas desde la carpeta en la que tengas tu logotipo, lo puedes cargar. Nada más, ojo, el logotipo sí busca que es un logotipo pequeño. Digo, no tengo el peso exacto, pero vale la pena mucho, por ejemplo, un logotipo de unos 80 o unos 80 kilobytes. Es un logotipo pequeño, pero que te permita con esto, entonces ahora sí, en mi caso se agregó aquí y es el mismo logotipo que va a aparecer en tus facturas o en tus documentos. Ok, me dice Nayeli. Nayeli me dice, ¿en qué versión está disponible? A partir de la versión 8 de Compact y Factura Electrónica, Nayeli. Perfecto. Gracias a ti. Entonces, prácticamente con esto vemos cómo es que lo hace Compact y de esta manera cumplimos estas 5 características de tu software de facturación ideal. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que la sesión haya sido de utilidad. Por favor, siempre es importante conocer bien la herramienta con la que trabajamos. También recuerda siempre estar de manos de especialistas. Cualquier tema o que quieras conocer más acerca de tu sistema, te recomiendo 2 cosas. La primera, cada vez que nosotros liberamos una nueva versión, hay un documento que se llama la carta técnica o la ficha de producto. En esa parte la puedes solicitar a través de tu distribuidor para que tú conozcas con qué características nuevas cuenta tu sistema. Y también va a incluir, por supuesto, cuáles son las funcionalidades que tiene tu aplicación y los beneficios que te puede generar. Eso es como para que te encuentres al tanto de lo nuevo. Y no únicamente renueves o actualices tu sistema porque ya se te venció la fecha o tus 365 días. Sácale el máximo jugo a tu inversión. Y por otro lado también, cuando quieras implementar alguna nueva funcionalidad o quieras conocer un poquito, también vale la pena mucho que te acerques a tu distribuidor y él te puede orientar sobre también cómo hacer eficientes tus procesos o cómo puedes tú sacarle mayor provecho a través de un curso o de algún tipo de consultoría que él te pueda dar. Siempre acércate de manos de especialistas para que puedas aprovechar mejor las herramientas con las que ya cuentas.